Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sapere Aude, los tutoriales para triunfar de Canal Hablamos. Soy Manuel Vicente Montesinos y vamos a continuar con Matemáticas para Economía. Vamos ya por la séptima entrega. Y en esta ocasión nos vamos a ocupar de las funciones de varias variables por primera vez. Para ello, primero tendremos una introducción en la que definiremos lo que son las funciones de varias variables, trataremos de entender cómo funcionan y luego también hablaremos sobre el dominio de las funciones de varias variables, que es también un punto muy importante. Bien, hasta ahora en Matemáticas para Economía hemos estado repasando las funciones de una variable real. Son aquellas que tienen una variable independiente y una variable dependiente. De tal manera que si tú le das a la variable independiente x un valor, pues la función te va a devolver otro. La variable dependiente va a tomar otro valor. Bien, pues esto que es tan sencillo de entender, pues hay que llevarlo ahora a las funciones de varias variables. Se llaman de varias variables las funciones que vamos a comenzar a ver porque tienen más de una variable independiente. Con lo cual, en vez de un valor, vamos a asignarle 2, 3 o más, y la función nos va a devolver un único valor. La variable dependiente va a seguir siendo una única variable dependiente y nos va a seguir devolviendo un único valor, pero hay más de una variable independiente. Vamos a poner un ejemplo. Una función de dos variables sería esta. Pues tenemos z, que es la variable dependiente, que va a ser la que tome valores a partir de los que metamos en la función. Es una función de x y. X e y son las variables independientes de nuestra función. Y esta función pues es x al cuadrado más el número e elevado a x por y más y menos 1 al cuadrado. Muy bien. Vale, vamos a darle un par de valores a la función. Por ejemplo, vamos a meter el 0 para la x y el 1 para la y. Entonces tendremos pues 0 al cuadrado más e elevado a 0 por 1 más 1 menos 1 al cuadrado, pues al final nos da 1. Le hemos dado a la x el valor 0, aquí lo tenemos, a la y el valor 1, aquí lo tenemos, y la función actúa de tal manera que la variable z va a tomar el valor 1. Aquí lo tenemos. Z, la variable dependiente, va a terminar valiendo 1. Vale. Fácil, ¿verdad? Bueno, pues esto podemos llevarlo a las funciones de todas las variables que queramos. En realidad lo que estamos haciendo aquí, pues bueno, es que tenemos una función en R2. R2 quiere decir que nosotros le damos coordenadas del plano, o sea, lo que metemos en la función son pares de valores y la función pues nos devuelve un único número real, R, que pertenece a R. Así es, vale. Como digo, esto que acabamos de ver lo podemos llevar a una función del número de variables que queramos. Si tiene tres variables, pues bueno, un ejemplo de función de tres variables es la que vemos aquí. La variable dependiente es w y pues tomará un valor u otro dependiendo de los que asignemos a x y z, que son las variables independientes, ¿vale? Esta función tiene la forma x por y por z más la raíz cuadrada de x por y más z. Vale, pues vamos a introducir el 2 para la x, el 2 para la y y el 1 para la z. Pues tenemos 2 por 2 por 1 más la raíz cuadrada de 2 por 2 más 1. Al final nos da 7. Así de sencillo. Por lo tanto, ya pues extraemos la definición general de estos ejemplos. Decimos que una función de varias variables o campo escalar, muchas veces en vez de decir función de varias variables, pues podemos decir campo escalar. Es otra manera de referirse a lo mismo, a las funciones de varias variables. Bueno, pues una función de varias variables o campo escalar es una regla que asigna un número
que será el que tome la variable dependiente f de x1, x2, así hasta xn, a cada n vector, x1, x2, así hasta xn, que pertenezca al dominio. Esta definición quiere decir, pues, lo que acabamos de ver. Una función de varias variables es aquella donde nosotros introducimos un vector de valores, n valores, depende del número de variables independientes que tenga la función, pues si tiene 2 metemos 2 valores, si tiene 3 pues metemos un vector de 3 valores y así. Y entonces a ese vector pues se le asigna un número que va a ser el valor de la variable dependiente y que va a ser pues eso, lo que valga la función dado ese n vector. Muy bien. Un ejemplo, antes de pasar al dominio, digamos otro ejemplo para que entendamos mejor la diferencia entre las funciones de varias variables y las funciones de una variable. Y ya saliéndonos un poco de lo que es el tema de números y tal. Vamos a ver. La diferencia entre una función de una variable y la función de varias variables sería la que existe entre los primeros juegos de fútbol que se hicieron y los últimos juegos de fútbol que han salido al mercado, ¿no? Todos estos, los FIFA, los Pro Evolution, en fin. ¿Qué ocurre? Pues que los primeros juegos de fútbol que salieron al mercado, pues eran un poco como las funciones de una variable, es decir, tú, pues, por cada botón que pulsabas, pues el futbolista que controlabas, pues hacía una cosa, pues si le dabas al círculo chutabas, si pulsabas en el botón X, pues pasabas el balón a otro jugador. Vale, eso es una función de una variable. Le damos a un botón y el jugador pues realiza una acción. Vale. Los últimos juegos que han salido al mercado, todos estos, los FIFA, los Pro Evolution, últimos que han salido, tú puedes combinar botones y según la combinación de botones que utilices, el futbolista hace una cosa o hace otra. Por ejemplo, si pulsas el botón círculo y la X a la vez, pues entonces amagas el disparo. Si pulsas el círculo y el botón L1, el delantero pues hace una vaselina frente al portero, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Introducir combinaciones de botones, varios valores, y entonces el jugador realiza una acción como una función de varias variables. Por cada combinación, una acción. Y así. Muy bien, vale. Vamos a pasar ya al dominio de las funciones de varias variables. En los anteriores capítulos, con las funciones de una variable, hemos insistido mucho en la importancia del dominio. Y es que realmente la tiene, porque, claro, conocer el dominio de una función es como saber cuáles son los intereses de una persona, de otra persona con la que has quedado para charlar. Conocer los intereses de esa persona te permitirá hablar mucho más con ella que si no los conocieras y que ésta se sienta cómoda contigo. Pues lo mismo ocurre con las funciones, hay que conocer su dominio para poder trabajar bien con ellas. Muy bien, vamos a ver varios ejemplos para que veamos pues cómo estudiar el dominio de este tipo de funciones. Vale, esta función por ejemplo, donde pues el valor que tome la variable dependiente depende de x e y, de forma que pues la función tomará un valor u otro de esta manera, x al cuadrado más y cuadrado. Vale, muy bien. Aquí es bastante sencillo. Nosotros a las variables independientes, a la x y a la y, podemos darle los valores que queramos. No hay ninguna restricción, tanto negativos como positivos, el 0. Y el dominio se expresaría de esta manera. Decimos que el dominio de esta función pues es tal que a x y a y pues podemos darle cualquier valor. El par x y pues puede tomar cualquier valor, puede ser cualquier coordenada del plano. Muy bien. Vale, vamos con otra. Tenemos esta función, el logaritmo neperiano de x por y. Vale. ¿Aquí qué ocurre? Aquí ocurre que, claro, en un logaritmo neperiano, en una función logarítmica, la variable independiente pues no puede tomar valores negativos
ni tampoco puede valer 0, porque claro, nosotros aquí tenemos como base el número e, y claro, la manera de hacer el logaritmo, pues sabemos cuál es, ¿no? Tenemos que pensar, pues a ver, ¿a qué tengo que elevar e para que me dé x por y? Bueno, cuando nosotros elevamos algo, cuando nosotros hacemos una potencia, no nos va a dar ni un número negativo, ni nos va a dar 0. Por lo tanto, x por y, pues no pueden valer ni 0 ni números negativos. Entonces, pues eso es una restricción que va a tener que cumplir la función, y esto pues lo vamos a expresar con el dominio. Es decir, el producto de x por y tiene que ser positivo, mayor que 0. Y aquí lo tenemos. X e y van a tomar valores dentro del plano, serán coordenadas del plano, pero con la restricción de que x por y tiene que valer ese producto más que 0. Muy bien. Vale. Así es. Bien, vamos con un tercer ejemplo. Vale, tenemos esta función de xy, la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado menos 9 partido de x. Vale. Aquí ya vemos pues una restricción que va a tener que cumplir el dominio. En el denominador tenemos esta x, que no puede valer 0, porque si vale 0, pues no podemos hacer esa división que vemos ahí. Y luego tenemos otra restricción que la vemos mirando el numerador. Claro, no podemos hacer la raíz cuadrada de un número negativo, por lo tanto este radicando x cuadrado más y cuadrado menos 9, pues tendrá que ser mayor o igual que 0. Esta es la restricción de la que estamos hablando. Aquí lo tenemos, o lo que es lo mismo, pues bueno, x cuadrado más y cuadrado tiene que ser mayor o igual a 9. Entonces, finalmente, el dominio de esta función, aquí lo tenemos, x y pertenecen a R2, ¿vale? Pero se tienen que cumplir estas dos restricciones que hemos visto, que x no valga 0 y que x cuadrado más y cuadrado sea esa suma mayor o igual que 9. Muy bien. De acuerdo. Muy bien. Y otra cosita más antes de terminar. El dominio natural de definición. Bien, nosotros en economía vamos a trabajar con muchas funciones de varias variables. Desde luego es un concepto muy importante y sobre él vamos a volver en posteriores capítulos. ¿Por qué? Pues porque los economistas estudian fenómenos en los que intervienen distintas variables. Por ejemplo, el crecimiento del PIB de un país pues depende de la evolución del consumo de las familias, de la inversión de las empresas, el gasto público, las exportaciones y las importaciones. O sea, son múltiples variables. Y entonces, pues, ¿cómo estudiamos, por ejemplo, la evolución del PIB? Pues con una función de varias variables. Pero estas funciones económicas solamente van a poder tomar valores positivos, las variables independientes y quizás también las dependientes, porque hablamos de unidades producidas por una empresa, número de factores productivos empleados. Entonces, en esos casos se habla de dominio natural de definición, porque las variables solamente pueden tomar valores mayores o iguales a 0. Entonces, en esos casos, el dominio de esas funciones se llama dominio natural de definición. Muy bien. Y esto es todo por hoy. Recordad que podéis seguirnos en nuestro canal de YouTube, en nuestras cuentas de Facebook y Twitter y por supuesto en nuestra página web www.canalhablamos.es. Cualquier comentario, duda, sugerencia será bienvenida. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el próximo capítulo.